Shalom, de vuelta para Parashat Shemini, Aliyah número 2, que va del versículo 17 al versículo 23. Acercó Minjá, llenó su palma de ella y la quemó en el altar, aparte del holocausto de la mañana, de Shacharit. Degolló el toro y el carnero del Korban Sholamim, que era por el pueblo. Le alcanzaron los Bnei Aharón la sangre a él, y él la vertió en el altar alrededor. A los sebos del toro y del carnero, la cola que cubre las entrañas, los riñones y la membrana que está sobre el hígado, colocaron los sebos en los pechos y quemó los sebos en el altar. A los pechos y a la pantorrilla derecha meció a Aarón en elevación delante de Adonai, tal como ordenó Moshe. Alzó a Aarón sus manos sobre el pueblo y los bendijo, y bajó de hacer Korban Hatat, el holocausto, y los Shlamim, Olá y Shlamim. Aquí llegamos al versículo 22 y leemos el 23. Entraron Moshe y Aarón al Ohel Moed, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces se mostró Kabot Adonai a todo el pueblo. Bien, una vez que se realizan todos los korbanot que habían sido solicitados por Hashem, obedecieron cada uno de ellos, quemando como corresponde cada uno de los korbanot, y en ese momento se disponen levantando las manos para bendecir al pueblo de Israel. Ya ellos salen de la tienda de la cita, Moshe y Aarón, y a los dos ya consagrado a Aarón. Entonces salen para bendecir a Adonai. Una vez que se hace esto, de la bendición por haber cumplido Aarón su labor, su tarea, porque el pueblo llevó estos holocaustos y estuvo presente, entonces, como se ejecutó la tarea al pie de la letra, Aarón y Moshe levantan sus manos, bendicen al pueblo de Israel, y entonces la gloria de Adonai se presenta. La gloria de Adonai se presenta en el pueblo de Israel de la forma en que puede ser de acuerdo al nivel de crecimiento, como ya lo mencionábamos, y es que el pueblo todavía está desarrollándose, pero esta parte, al ser obedientes, les permitirá aún mayor el desarrollo. Así llegó la bendición al pueblo de Israel. Cuando obedecemos, nosotros somos bendecidos. La bendición se lleva a cabo porque todas las partes del pueblo de Israel ejecutan las funciones que le corresponden. Allí es donde nosotros somos bendecidos y la gloria de Adonai se presenta. Bien, cada uno de nosotros debe de cumplir con la parte que le corresponde. Nos vemos para la tercera aliyah. Shalom.